Padre lo amará e iremos a Él, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Durante la última cena Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. El fruto de la Pascua, que es ciertamente la imitación de Dios y por lo tanto es el amor, va llegando también a una explicación más sensible y más concreta de cómo se va gestionando esa imitación de Cristo, esa imitación de Dios, esa reproducción que el misterio pascual hace en cada uno de nosotros a través del bautismo. Pero a través del bautismo, que a su vez, obra de la Iglesia, pero que a su vez está manejado, impulsado, hecho por la acción del Espíritu Santo. Ustedes escuchaban recién la lectura de los Hechos de los Apóstoles y como Pedro, presente en una comunidad todavía no integrada por el bautismo a la Iglesia, experimenta con los que están con él la acción concreta, la venida del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, y Pedro, que de alguna forma ahí ya representa a la Iglesia, descubre esa presencia del Espíritu Santo y pone en movimiento la realidad del bautismo.
que se realice, para que se selle, para que quede firme esa presencia de Dios. ¿Por qué? Y ahí va a estar, en estas dos dimensiones, va a estar como diagramada la operatividad de la Iglesia a lo largo de todos los siglos. Dios no va a dejar que la Iglesia quede gobernada por un iluminismo, es decir, no va a querer que haya beatos, entre comillas, que vayan diciendo lo que tiene que hacer la Iglesia, porque así se lo acaba de decir una aparición. Va a suscitar la presencia, su propia presencia a través de la presencia de la tercera persona de la Santísima Trinidad en el Espíritu Santo. La va a suscitar a través de una lectura consciente de esa dimensión. Pero va a dejar que esa presencia suya, que esa inspiración suya al modo humano y no al modo de beatería, la Iglesia la descubra humanamente y la ponga por acción humanamente, porque esa acción humana de la Iglesia de inmediato va a estar sellada por la fuerza del Espíritu Santo. Dios va a hacer que la Iglesia sea movida al modo humano. Y la Iglesia va a tener que escuchar a Dios en ese movimiento y en ese acercamiento para poner por obra lo que Dios le dice. Pero las dos formas son al modo humano. ¿Qué quiero decir con esto? Insisto lo de recién. Esa gran tentación que siempre hay, tentación a veces intelectualmente baja, ¿no es cierto? Pero tentación al fin, de querer ver que la presencia de Dios se da a través de teofanías constantes y permanentes, y a veces no tan teofanías, sino como de pequeñas callejuelas, en donde se aparece tal o cual persona de los santos o de la mismísima Santísima Virgen. Las apariciones no gobiernan la Iglesia. Las apariciones, en todo caso, si es que son verdaderas y por lo tanto a favor de la Iglesia. Esas apariciones ayudan a la obra de la Iglesia, pero no pueden de ninguna forma, el vidente de ninguna aparición tiene sobre sus manos decirle a la Iglesia lo que tiene que hacer. Y fíjense, cuando las apariciones son verdaderas, la humildad con que un vidente se dirige a la jerarquía de la Iglesia para esto. Fíjense la humildad que han tenido, por ejemplo, Santa Bernardita Soubrier en Lourdes, o que han tenido los tres pastorcitos de Fátima cuando han visto a la Santísima Virgen. Ninguno se ha increpado sobre la autoridad del obispo para decirle qué es lo que tenía que hacer, sino que le decían con sencillez qué es lo que veían, que es el obispo entonces el que descubría esas gracias actuales que Dios le mandaba a través de una aparición. ¿Por qué? Porque esas pequeñas gracias actuales, que son esas apariciones, están consolidadas por esta presencia del Espíritu Santo que nos habla la primera lectura. La Iglesia siempre tiene la efusión del Espíritu Santo. Y la Iglesia descubre de esa efusión del Espíritu Santo, insisto, que es aquello que tiene que hacer. Y cuando descubre lo que tiene que hacer, la pone por obra de los sacramentos. En primer lugar, como hizo el apóstol Pedro, que lo puso por obra del bautismo, por obra de la enseñanza, de la predicación, de la doctrina, como ha hecho la Iglesia a lo largo de todos los siglos, por obra de los gestos concretos, como hace, por ejemplo, hoy en día el Santo Padre Francisco. Pero siempre es esa presencia de Dios que la Iglesia descubre humanamente. La Iglesia no es un reservorio de beatería, sino que la Iglesia es el ámbito en donde se manifiesta el mismísimo Dios. Por eso lo digo más concretamente, aunque a lo mejor no tenga nada que ver con el tema de esta liturgia del sexto domingo de Pascua, pero hoy en día hay como una especie
de desorientación acerca de las apariciones. La aparición, si es verdadera y válida y si es muy buena, la primera cosa es la sintonía del vidente con la jerarquía de la Iglesia. Porque la Virgen no la encontró a los obispos. Porque Dios no la encontró a los obispos, porque es el mismo que los elige. Cuando un vidente no hace caso a un obispo, quiere decir que el vidente o la aparición es falsa o no hay que seguir al vidente porque de una aparición verdadera la ha extraviado. En cambio, cuando el vidente de una aparición se pone bajo la obediencia del obispo, inmediatamente quiere decir que por lo menos hay que revisar la aparición porque puede ser verdadera. Cuando hay disonancias entre la aparición y el obispo del lugar, quiere decir que hay soberbia, quiere decir que no hay obediencia, quiere decir que no hay eclesialidad, quiere decir que mejor es no seguir a la aparición, porque sin la aparición todos nos podemos salvar, pero sin la Iglesia no hay salvación para